Si quieren, abran sus Biblias a Juan 4. Vamos a estudiar acerca de este encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Este encuentro se dio un día en el que Jesús y los discípulos iban de Judea a Galilea a pie. Estaban cansados de la caminada y los discípulos fueron a conseguir provisiones a una ciudad cercana que se llamaba Sicar. Pero Jesús se queda descansando a un lado de un pozo de agua. Allí llega una mujer samaritana a recoger agua y Jesús le pide un poco de agua. Entonces se inicia una conversación entre ellos dos, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Jesús se acerca a ella y le habla, y ella se extraña, porque primero es mujer y por ser samaritana. Esto porque los judíos no hablaban con mujeres fuera de la casa y además tampoco hablaban con los samaritanos. Pero se inicia esta conversación y en medio de ella Jesús le dice a la mujer, noten el versículo 13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. La mujer le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En estos textos que acabamos de leer hay muchas verdades que podemos extraer. Y lo he leído para que tengamos un contexto de este encuentro. Pero hoy vamos a meditar en un versículo, en esa afirmación que hace Jesús en el versículo 26 a la mujer. Y vamos a meditar en estas palabras porque estas palabras nos muestran cuál es el foco del cristianismo. Y qué mejor que hoy hacer énfasis cuando hay tanta desinformación de lo que es el cristianismo y de lo que es la salvación. Los católicos, por ejemplo, piensan que son cristianos porque nombran a Jesús en su doctrina, pero eso lo que ellos nombran o lo que ellos dicen no es cristianismo. Porque el foco del cristianismo es una persona y esa persona es el Señor Jesús. Y si hay alguien acá que tenga esto equivocado acerca de Él, está equivocado en todo lo que es el cristianismo y la salvación. Y la historia que acabo de leer de la mujer samaritana nos da una instrucción muy valiosa con respecto a este punto. Noten otra vez las palabras de Jesús en el versículo 26. Noten esa afirmación asombrosa. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella, la mujer, en unos versículos antes le dice a Jesús, noten el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y si observan, ella era capaz de saber que había algo inusual con Jesús, algo diferente. Y por eso piensa que es profeta. Y claro que veía algo que es diferente en él. Él fue uno que sin conocerla sabía que ella era pecadora. Conocía el estado inmoral de esta mujer, cómo ella vivía. Y que además hablaba con una autoridad acerca de cómo y en dónde y a quién se debe adorar. Por eso piensa que ella, que es algo inusual. Por eso dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero, mis hermanos y amigos, eso no es suficiente. Afirmar eso no es suficiente para la salvación. ¿Recuerdan a Nicodemo?
Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. No es suficiente. No es suficiente reconocer las señales que Jesús hacía. Ahora bien, el Nuevo Testamento está lleno de este tipo de enseñanza. Nos muestra cómo la gente tropezaba con Cristo, se sentía así, atraída, interesada, podía ver mucho de él, pero rara vez podía ver en realidad quién él era. Y la gran pregunta que nos hacemos es: ¿quién es él? Cuando estuvo aquí en la tierra lo vieron haciendo cosas y dijeron: ¿quién es? ¿Quién es este? Hacia el final de su muerte, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es este? Mateo 21:10. ¿Quién es? Esa es la pregunta. En otra ocasión, la multitud dijo: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este, el Hijo del Hombre? Juan 12:34. ¿Quién es? Esa era la pregunta. Y la hacían porque era un enigma para ellos. Así es. De hecho, nuestro Señor mismo animó a la gente a hacerse esta pregunta. Lo expresa de muchas maneras. Una vez estando junto con los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Mateo 22:41. ¿Qué opinan de todo esto? Es lo que él está diciendo. En otra ocasión preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Y esa es la pregunta. Y luego unos dijeron: bueno, él es Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es él? La mujer samaritana pensaba que era un profeta. La gente decía que era Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y todas esas afirmaciones son solo sus esfuerzos personales para responder a esa pregunta: ¿quién es esta maravillosa persona? E incluso Juan el Bautista mismo estaba confundido. Ustedes lo recuerdan. Él estaba confundido y envió a 2 de sus mensajeros, y ellos llegaron a Jesús diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Lucas 7:20. Juan el Bautista estaba confundido porque Jesús estaba pasando su tiempo en Galilea predicando a la gente pobre, en lugar de ir a Jerusalén para ser coronado como rey, para poder reunir un gran ejército y liberarlos de la tiranía en la que se encontraban por la ocupación romana. Ahora bien, esos son solo unos esfuerzos torpes que la gente da para descubrir quién es él. Y es igual con lo que esta mujer samaritana está diciendo: Señor, me parece que tú eres profeta. Ella, como todos los demás, se atrevió a decir algo acerca de él, porque sabía que había algo inusual en él. Jesús era un enigma, tenía un gran conocimiento, y sin embargo, él nunca había asistido a una escuela farisaica como sí estuvo Pablo bajo Gamaliel. Entonces, ¿cómo es que este hombre sabía todas estas cosas? Esto sin haber sido instruido antes. Además, fue capaz de hacer expresiones extraordinarias de poder. La pregunta es: ¿quién es él? Porque para ellos era solo el carpintero. Lo conocieron así por muchos años. Y ese es el problema. Él es un enigma. Y ahora quiero tratar esta mañana de mostrarles que no es sorprendente que tuvieran este tipo de dificultades y que ellos tropezaran de esta manera, porque él es un misterio. El misterio más grande de todos. El mismo Pablo lo deja claro cuando lo expresó en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y esto es por lo que siempre debe empezar, con el misterio de esta persona que aquí se encuentra hablando con la mujer samaritana al lado del pozo. Con el misterio de esta persona vamos a ver inclusive algunas características especiales de esa conversación de los versículos 19 al 26 que nos van a mostrar de una manera sorprendente quién es él. Aquí vemos varios contrastes. En primer lugar, fíjese en este aspecto.
Jesús se vuelve hacia la mujer y le dice en el versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él, con toda autoridad, está hablando acerca del lugar correcto de adoración. Luego Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, versículo 22. Si notan, solo hay un lugar de adoración y solamente hay una persona a la que se debe adorar. También Jesús les dice, yo soy, versículo 29, haciendo referencia a que Él es el Mesías. Allí ella todavía estaba esperando al Cristo. Jesús habla de los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en contraste de los falsos adoradores. Si notan, hay varios contrastes acá. Por un lado, con lo que la mujer piensa y por otro lado, con lo que en realidad es verdad. Y esos contrastes son entendibles porque ella no sabía de este enigma. Pero Jesús se lo revela a la mujer. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, dice ella. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que te lo va a comunicar todo. Yo soy el que posee todo el conocimiento que es necesario. Y noten cómo Jesús pronuncia estas palabras a la mujer. Yo soy el que habla contigo. Pero ojo, no se reveló solamente a ella. Esa era la forma en que Jesús se revelaba constantemente a otros. Y siempre se separaba de los demás. Él siempre se ponía en otra categoría. Él dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Juan 10:8. Jesús se separa de todos los demás. Se coloca a sí mismo en una clase y una categoría completamente diferente. Él dice, yo soy. Y este evangelio de Juan está lleno de estas grandes declaraciones. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el que habla contigo. Créeme, le está diciendo a esta mujer, yo soy. Él se está apartando de todos los demás. Esto es singularidad, esto es autoridad absoluta como maestro. De hecho, está haciendo lo que puede describirse como una sumisión total a Él. Porque si Él es, la sumisión debe ser total. Y Jesús siempre hizo eso. Ahora bien, hay varias ilustraciones y ejemplos precisamente al principio del primer capítulo de Juan. Un día Juan el Bautista estaba de pie con dos de sus discípulos y nuestro Señor pasó allí. Y Juan, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Juan 1:35 al 39. Jesús toma estos discípulos que antes eran de Juan y ahora son sus discípulos. Y luego leemos que Andrés le trajo a Simón Pedro y Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 42. Le cambió el nombre. En un instante lo vio y le cambió el nombre. ¿Cuántos de ustedes viene alguien y le dice, vea, ahora ya no se llama así, sino se llama Asa? Y va a decir, ok, listo, está bien. Nadie le cambia el nombre a nadie de buenas a primeras. Acá Jesús le cambia el nombre porque tiene autoridad. Al siguiente día, en versículo 43 de capítulo 1, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y dijo, sígueme. Esta es una expresión común de Jesús. Dijo, sígueme, y cada vez que lo decía, todos lo seguían. ¿Sí notan? Él demanda una autoridad. Él tiene toda la autoridad y demanda la totalidad de su ser. Lo mismo es con Natanael. En el versículo 47 dice, del capítulo 1 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Notan la autoridad con la que habla? Luego en el versículo 51 le dice, de cierto
de cierto os digo que aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es lo mismo que decir en verdad. Esto es cierto, esto es certero. Es lo que vemos claramente en el segundo capítulo, cuando le habla a su madre en la boda de Caná de Galilea. Su madre se acerca a él y le dice, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él se separa en ese momento de su madre, de esta manera autoritaria. Y luego lo vemos más claramente cuando él entra al templo, en el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Él limpia el templo de los negociantes, los saca del templo y hace estas afirmaciones únicas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Y hace exactamente lo mismo más adelante en el capítulo 3 con Nicodemo. Nicodemo viene a él como maestro. Nicodemo se está poniendo en el mismo nivel de Jesucristo, considerándolo solo como un maestro que tenía un poco de conocimiento mayor que él. Y Jesús, sabiendo lo que había en la mente de Nicodemo, lo interrumpe y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aún más específicamente, en el versículo 11 del capítulo 3 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y todo esto no son más que ilustraciones de esta afirmación exclusiva de que Él es exclusivo. Cualquiera, le dice a la mujer samaritana, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, versículo 13 del capítulo 4. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esto es típico y característico de Jesús. Él se pone a sí mismo en una categoría completamente diferente y de hecho lo hizo desde el momento que tenía unos pocos años de vida, cuando tenía 12 años. Ustedes se acuerdan, lo encontraron su mamá, José, discutiendo con los doctores de la ley en el templo, en lugar de estar con ellos de regreso de su viaje. Lo encontraron refutando allí con hombres y lo reprendieron por no haber ido con ellos. Y él les responde diciendo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ni siquiera a la edad de 12 años él dejó de tener autoridad. Y él hace esta afirmación única y excepcional en Juan 10:30. Yo y el Padre somos, uno somos. Y en Juan 8:58 hace lo mismo. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí hay una sola explicación para esto, estas afirmaciones que él está dando. Y la afirmación es que él es Dios. Tanto así que los mismos fariseos le respondieron, o los judíos le respondieron, diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Él estaba afirmando ser igual a Dios. Y todo se resume en estas palabras, yo soy el que habla contigo. Claramente entonces estamos viendo a alguien que es Dios. Pero luego llegamos en el momento, cuando llegamos a esa conclusión, llegamos y algo nos toma por sorpresa. Y es aquí donde surge todo el problema. Es donde entra el misterio y donde el enigma siempre ha desconcertado a la humanidad. Y viene con esta afirmación. La salvación viene de los judíos. La salvación viene de esta raza de personas. Y es por eso que al principio de los evangelios encontramos tanto en Mateo como en el evangelio de Lucas una ascendencia de dónde viene Jesucristo. Él viene de la simiente de David, él viene de la línea de Abraham, él es uno de los judíos, él es el que le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Él es Dios, como hemos visto, y dice, nosotros adoramos.
¿cómo así que nosotros adoramos? Si es Dios, ¿cómo así que Él se incluye entre los adoradores judíos? ¿Se han hecho esa pregunta? Él está diciendo, yo soy uno que adora, como los judíos adoran a Dios, al Dios el Padre. Así que cuando miramos este aspecto, solo puede llegar a la conclusión de que Él es un hombre también. Es un hombre entre los hombres. Él está diciendo, yo soy judío, yo soy uno de los judíos, yo estoy hablando como judío. Usted, le dice a la mujer, usted es samaritana, pero yo soy judío. Y esto es lo que desconcertó a todos sus contemporáneos. Y les digo que esto es algo que solo puede ser entendido por aquellos que son iluminados por el Espíritu Santo. Mateo 16:13 lo dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dieron diferentes respuestas. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? ¿Recuerdan? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y se acuerdan cómo le responde nuestro Señor? Versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la única manera que alguien puede entender este enigma. Entonces, ¿cuál es la explicación de este misterio? ¿Cuál es el significado de la encarnación? Bueno, lo vemos en las Escrituras. En el principio el verbo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios, Hijo, el eterno Dios, coigual, coeterno con el Padre, Dios mismo, el Dios verdadero se hizo carne y habitó entre nosotros. Y allí mismo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, así es como se nos presenta en el prólogo del Evangelio de Juan. Dios y hombre. Pero si lo vemos en otros lugares, es igualmente interesante. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo. Él, al empezar su carta a los romanos, lo expresa de esta forma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Y miren lo que dice en el versículo 3 de Romanos. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí tiene las dos cosas juntas. Aquí vemos al ser humano que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios. El pastor MacArthur dice que la palabra griega declarar viene de la palabra horizonte y significa distinguir. Así como el horizonte sirve como una línea clara de demarcación para dividir el cielo y la tierra, la resurrección de Jesucristo lo separa por completo del resto de la humanidad, como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. Y Hijo de Dios, este título que ocurre 30 veces en los evangelios, identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Entonces vemos a los dos en el mismo texto, Dios y hombre. Y luego el apóstol Pablo vuelve a decir lo mismo en el capítulo 8 de Romanos, porque dice allí en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Noten, su Hijo otra vez, y en semejanza de carne. Los dos en una sola persona, que es Jesús. Y luego en el versículo 5 del capítulo 9, el apóstol lo expresa de una manera sorprendente, especialmente con referencia al rechazo de los judíos. Dice allí, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Otra vez los tenemos allí. Los dos otra vez, hombre y Dios. Y usted tiene lo mismo en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la carne, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nacido bajo la ley.
como hombre y al mismo tiempo hijo de Dios. Si mira a Jesús, ve a un judío, ve a uno que ha nacido de una mujer. De esto no hay duda. Él es el que dice, nosotros adoramos. Él es al mismo tiempo el Cristo que le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, Pablo nos lo deja claro en Filipenses 2, nos lo describe allí con claridad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo está allí. Él existía en forma de Dios. Porque, ¿cómo puede existir en forma de Dios si no es Dios? Si existe en forma de Dios es que es Dios. Y noten el versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Eso no quiere decir que dejó de ser Dios. Es imposible que Dios deje de ser Dios. Lo que sucede es que Él tomó la humanidad. Él se despojó poniéndose la humanidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que Él puso de lado las señales de lo externo, por así decirlo, de su gloria eterna y de su divinidad. Él se despojó, pero no se vació de su divinidad. Eso es algo que ni siquiera Él podía hacer. Es imposible que Dios deje de ser Dios. No. Él sigue siendo el Dios eterno. Se pone la humanidad y ya no aparece en forma de Dios. Ahora toma para sí la forma de un siervo y fue hecho semejante a los hombres. Se encuentra en forma de hombre. Él sigue siendo Dios y es a esto a lo que debe aferrarse. Él sigue siendo Dios en toda su plenitud. Es por eso que puede decir, yo soy el que habla contigo. Es por eso que hace esas afirmaciones exclusivas y excepcionales que solo Dios puede hacer. Él es Dios. Y este es todo el misterio y la maravilla de este mensaje que estamos considerando hoy. Él se hizo verdaderamente hombre. Y cuando digo verdaderamente hombre, estoy poniendo énfasis en esa palabra verdadero. Él no apareció meramente como una especie de cuerpo fantasmal. No debe malinterpretar estas palabras. En forma o a semejanza simplemente de algún tipo de hombre no fue así. No es que se puso una envoltura. Él fue hecho verdaderamente hombre. Tenía dolor humano, tenía las características de un humano, de un hombre en todo sentido. Él era verdaderamente judío. Nació de la Virgen María. Él viene según la carne de los judíos, los israelitas. Él es de la simiente de David. Él es la simiente de David como cualquier otro descendiente de David. Él es de la misma esencia de David. Y antes de eso de Abraham y de todos los demás que aparecen en las líneas genealógicas. Así que aquí tenemos la única respuesta al problema. Él sigue siendo Dios, sin embargo, se ha hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Él tiene un alma humana real y sin embargo sigue siendo Dios, el Hijo eterno. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, todo está ahí en Filipenses 2, de 6 a 8. Lo que sucedió fue que aunque todavía era Dios, vino al mundo y nació como hombre. Aunque sigue siendo Dios, vivió como hombre. Y estas son las cosas que se nos dicen acerca de él. No solo había nacido de mujer, porque él nació verdaderamente de la Virgen María como cualquiera de nosotros nació, sino que su nacimiento fue real en lo que respecta a la carne. Fue como cualquier nacimiento de mujer. Pero no solo eso, nació bajo la ley. Esto es asombroso y es notable, porque ¿quién es el legislador? ¿Quién es el que está por encima de la ley? Y fue hecho de una mujer y nació bajo la ley. Y eso es una prueba definitiva del hecho de que él era realmente un judío. Es por eso que nosotros, o por eso dice, nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación es de nosotros los judíos. Él es uno de los judíos.
Él es verdaderamente un judío, un israelita que nació bajo la ley y está sujeto a la ley y no lo olvide. Aquí es donde vemos la gloria de la encarnación. Fue circuncidado, como todos los niños varones judíos. Fue circuncidado en cuanto a la carne. La parte humana de él es judío y se sometió a la circuncisión. Y no solamente eso, leemos también que fue obediente a sus padres. Él creció en conocimiento, recibió instrucción, pero luego a la edad de 30 años, aún más sorprendente es el hecho que cuando se pone en marcha su ministerio público, se presenta para ser bautizado. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados y él no había cometido ni un solo pecado. Y Juan reconoce eso. Y Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí, le dice él. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él es un judío y está actuando como un judío. Viene al bautismo y se está identificando como uno de ellos bautizándole. Y no solo eso, leemos que fue bautizado por Juan allá en el Jordán y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Juan nos lo dice en Juan 3:34, porque el Dios envió, es decir, Dios envió, es decir, a Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Por eso significa que le ha dado el Espíritu. ¿Y por qué se lo ha dado? Porque él necesitaba el Espíritu. De hecho, él mismo, más tarde, dice Lucas 4:17, lo selló con el Espíritu. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todas estas cosas, como pueden ver, son confirmaciones de su humanidad y del hecho de que él era verdaderamente hombre, aunque él es el Hijo de Dios. Y necesitó el Espíritu para poder hacer la obra aquí en la tierra. Y el Espíritu vino sobre él y le da el poder y lo unge. Así que cuando él regresa a Nazaret, ustedes recuerdan, entran en la sinagoga y se le da el rollo de Isaías que él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor ha venido sobre mí allí en el bautismo. Y no solamente eso, lo capacita para hablar, para predicar y hacer sus obras poderosas y ocuparse de su ministerio. Y como dice aquí, adoraba también. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y encontrará relatos de él pasando una noche entera en oración, levantándose mucho antes que cualquier persona para orar. Y esto es lo que confunde a la gente. Esta pretensión exclusiva, por un lado, de que es Dios y luego está orando. Si Él es el Dios eterno, dice la gente, ¿por qué tenía que orar? Oraba. Y siempre que algo se iba a presentar, que fuera uno de esos eventos importantes, Él se dedicaba a la oración. Y solo hay una respuesta para todo eso. Y es como digo, que aunque sigue siendo Dios, Él está viviendo como un hombre. Está viviendo una vida de total dependencia de Dios y está viviendo una vida de obediencia. Él mismo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Y solo hay una explicación. No ha perdido sus poderes, simplemente ha decidido no usarlos. Esta es la esencia de la encarnación, que ha venido a vivir como un hombre, como todos los hombres, pero todo lo demás sigue igual. Lo ha dejado de lado en ese sentido de que no lo está usando ahora. Ni siquiera se veía, piensen en esto, ni siquiera se veía como Dios. Aquellos que tuvieron la oportunidad de contemplar su gloria, sí lo vieron, pero por medio del Espíritu Santo. Otros, los hombres de ese tiempo, lo veían y decían, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este carpintero? Fuera, fuera, crucifica, le dijeron a Pilato. Así que aquí está la única explicación de que este Dios eterno dijo, yo soy. Es judío y dijo, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Lo que me lleva, por supuesto, a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nace el Hijo de Dios como un niño en un establo en Belén? ¿Por qué tenemos toda esta historia de la persona de Jesús de Nazaret?
¿Por qué ocurre todo esto? Y la respuesta es esta. Es la única manera que Él puede dar la salvación. Esta gran salvación. La salvación viene de los judíos. Y eso quiere decir que Él como judío es el que salva. Y podría decir inclusive que la nación de Israel fue creada para que de Él saliera, de Él viniera Él, de esa nación y viniera Jesucristo. Eso es lo que realmente está diciendo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué todo esto es esencial? Esta es la pregunta más importante que cualquier persona se puede hacer. ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que nacer como un niño en Belén y nacer como judío y nacer de una mujer? ¿Por qué eso es necesario? Y la respuesta es que aparte de eso ni usted ni yo podemos ser salvos. ¿Por qué no? Bueno, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos estamos bajo la ira de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos 5:12. Y la salvación viene por un hombre. 1 Corintios 15:21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Solo puede ser salvo por este representante. Alguien debe venir y representarles ante Dios. Y porque somos hombres, nuestro representante debe ser un hombre. Ni siquiera Dios podría haber salvado ni una sola alma sin poner el castigo sobre alguien. No podría sin lo que sucedió en la encarnación. Sin la vida, la muerte y la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, Dios no puede decirle perdón. ¿Por qué no? Porque Dios es un Dios justo, porque Dios es un Dios santo. Dios hizo a Adán y este hombre se rebeló, pecó, cayó. Por eso hay que dar castigo. Y el castigo es la muerte, la separación de Dios e inclusive la muerte física, espiritual. Ahí está el problema. Y como él era un hombre y como todos los hombres, todos somos seres humanos, el único que puede representarnos y salvarnos también tiene que ser un hombre. Por un hombre vino la resurrección de los muertos. En Hebreos nos lo dice, Hebreos 1:3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y luego en el 2:15 dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él no vino a salvar a los ángeles. Él ha venido a salvar a los hombres. Ahora bien, lo que significa es esto, es que necesitamos un representante. Todos somos pecadores y no podemos hacer nada al respecto. Dios no puede simplemente decir que lo perdono por su propia voluntad. Alguien tiene que hacer algo por usted y por mí. Él es nuestro representante y es el que se va a llevar todos los pecados. Y puede hacerlo porque es un hombre, no es un ángel. Y Él tiene que llevar el castigo de todos nuestros pecados y eso significa la muerte. Él tiene que librarnos de la ley de Dios que nos condena. Él tiene que librarnos de la muerte misma y de la tumba. Noten la conversación con la mujer samaritana. Ahí está Jesús sentado con ella al lado del pozo, cansado del viaje. Eso es un hombre, está cansado, le pide algo de beber, tiene sed, está cansado. Es un hombre, pero ningún otro hombre podría haberlo hecho. Es un hombre, pero nadie más podría haberlo hecho. Adán era un hombre perfecto, sin pecado y sin embargo fracasó. Y si Dios hubiera creado a otro hombre perfecto como Adán, habría fracasado exactamente de la misma manera. Solo hay una manera por la cual esta salvación puede llegar a cualquiera de nosotros y es con este nacimiento en Belén. El arcángel le dice a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. No es un niño ordinario. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerás será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el Padre, por así decirlo.
no es un Padre humano, el Santo que nacerá de ti. En otras palabras, es Dios, pero Él asume la naturaleza humana y se convierte en hombre. El Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Él es Dios y Él está con los hombres. Debe haber un nacimiento. Si Él no es hombre, Él no puede representarnos. Y al mismo tiempo, si es solo un hombre, no puede hacerlo tampoco, porque no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente bueno, no es lo suficientemente fuerte. Así que el que ha nacido es el Dios hombre. Él es Dios, viviendo como hombre, por lo tanto es capaz de tomar sobre sí sus pecados. Él ha obedecido la ley por ustedes en su nombre y Él ha llevado el castigo de sus pecados en su propio cuerpo al madero. Ha vencido la muerte y a la tumba. Él ha conquistado a todos sus enemigos y Él se ha levantado triunfante. Él está sentado a la diestra del Dios Padre. Él es el único que no podía fallar. Él es el único que no ha fallado y por lo tanto es el único Salvador. Por eso, cuando dice, créeme, adoramos lo que sabemos, adoramos al Dios verdadero. Mis queridos amigos, esa es la única manera en que usted y yo y cualquier otra persona pudieran ser regenerados. La salvación es de los judíos y esta es la manera que Dios utilizó. El Hijo debe nacer como un niño judío y vivir como un hombre y morir como un hombre y resucitar. Pero todo el tiempo sigue siendo Dios eterno. Él es el Hijo de Dios. Él está hablándole a Nicodemo en la tierra, pero también está encima, en el cielo sobre todas las cosas. Yo soy, dice, el Verbo hecho carne. Y por lo tanto, solo por esto somos salvos usted y yo. Y si usted hoy ha escuchado el Evangelio y dice, esta es mi 300ª vez que escucho el Evangelio, gloria a Dios, porque es la única forma que usted puede entrar al reino de los cielos. Y otros de pronto dicen, bueno, yo lo he escuchado, pero no he creído. ¿Por qué no cree? ¿Qué pasa? ¿Por qué no toma este momento y decide arrepentirse de sus pecados para que pueda entrar al reino de los cielos? No hay otra forma que creer en este Jesucristo, que es el yo soy, que es Dios y hombre. No hay otra forma. Mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, no deje pasar ni un minuto más de entregar su vida al verdadero Dios, entregar su vida a Jesucristo, rendirse, pedirle a Él que le perdone todos sus pecados, que diga, Señor, perdón, no puedo seguir más si tú no me perdonas. Qué mejor que hoy comenzar así, el primer domingo del año, siendo parte del reino de los cielos. Qué mejor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu evangelio es claro. Y como decía el apóstol Pablo, tiene poder. Tiene poder para salvación. Y hoy mi oración, Señor, es que tú salves a aquellos que en medio de nosotros no han creído. Que tú afirmes y confirmes a aquellos que han creído este evangelio. Porque es lo único, Señor, en lo que nos podemos gloriar. En el evangelio de tu Hijo. En la salvación que hemos recibido nosotros que hemos creído, nosotros que hemos puesto todos nuestros pecados en Él. Te pedimos, Señor, que esta claridad, que esta afirmación que ha hecho aquí el evangelista al decir Jesucristo dijo yo soy, Señor, sea reconocida por nosotros, sea admirada y amada por nosotros, que esta verdad impregne nuestros corazones hoy y todo este año y para todas nuestras vidas. Y es en el nombre de Cristo que esto te pedimos. Amén.